A la palabra del Señor en esta hermosa hora de la tarde. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 46. Y vamos a llamar este mensaje juntos otra vez. Amén. Estamos llegando a prácticamente al final del primer libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Génesis, ¿verdad? Y para quienes han estado siguiendo el estudio, sabrán lo que hemos estado viendo, pero si por alguna razón alguien que nos ve, escucha o visita, estamos hablando que la última vez que José había visto a su padre, habían transcurrido 22 años atrás. En Génesis capítulo 37, versículo 12 al 14, solamente para que veamos, esa fue la última vez que vio Jacob a José y José viceversa. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Esa había sido la última vez que Jacob había visto a José, y de esa última vez habían transcurrido ya 22 años. Consideremos que durante estos 22 años Jacob daba por muerto a José. Si él hubiera sabido o tuviera una idea de que José estuviera vivo, es probablemente que lo hubiese buscado. Al no saber Jacob, lo único que él sabía es que su hijo había muerto. Y 22 años después, resulta que regresan sus hijos de Egipto trayéndole la noticia de que el que estaba muerto en realidad no estaba muerto, estaba vivo y era gobernador en Egipto. Amén. Así que bueno, esto nos da a nosotros esperanza. Amén. Dios es el que nos da la esperanza. Amén. Génesis capítulo 46. Este capítulo tiene 34 versículos y vamos a dividirlo en 3 o 4 partes. Amén. Vamos a leer solamente en este momento los primeros 7 versículos y después le daré el primer punto. Amén. Leamos entonces los primeros 7 versículos. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo a Jacob, 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 y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Amén. El primer punto
quiero, si usted anota, yo le puse el primer punto, Dios antes de todo. Amén. Dios antes de todo, ¿sí? Y podemos ver en la vida de los grandes hombres de Dios, de las grandes mujeres de Dios, que si tenían algo en particular, es que honraban a Dios antes que todo y antes que a todos. Amén. Un hombre o una mujer de Dios, y entendamos por hombre o mujer de Dios, no evangelistas, no predicadores, sino a todos aquellos que aman y buscan a Dios, ¿sí? Ellos son hombres o mujeres de Dios. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios, una joven de Dios, un adolescente, pone a Dios ante todo y antes que a todos. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, el primer versículo dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Note que la noticia que le habían dado es que su hijo, que aparentemente estaba muerto, estaba vivo. Y en vez de correr directamente a Egipto para ver a José, se fue a un lugar llamado Berseba a ofrecer sacrificios a Dios. Cualquier otro hubiera ido primero a ver a su hijo y luego darle gracias a Dios. Porque regularmente la mayoría de personas es así. Por eso le digo que los hombres y las mujeres de Dios le dan la honra a Dios, dándole el primer lugar antes de todo y antes de cualquier persona. Tenemos aquí que habían pasado 22 años y tenemos que José era el hijo a quien amaba Jacob. Podría estar justificada su actitud de ir directamente hacia donde estaba José, pero no lo hizo. Él vino a un lugar llamado Berseba y allí ofreció sacrificio a Dios. Berseba era un lugar de pacto, era un lugar de acuerdo. Génesis 21, versículo 30. Solamente quiero darle estos versículos y quiero que usted pueda saber la importancia que darle a Dios el primer lugar. Génesis 21:30 dice: y él respondió: que estas 7 corderas tomaras de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Mire que a ese lugar se dirigió Jacob antes de ir a ver a José. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un hombre que entendió que a Dios se le da el primer lugar. Hoy, lamentablemente, hay muchas personas que asisten a la iglesia, pero no le dan a Dios el primer lugar en su vida, no le dan a Dios el primer lugar en su día, no le dan a Dios el primer lugar en su salud, no le dan a Dios el primer lugar en sus finanzas. Dios ocupa un segundo o tercer lugar en sus vidas. Pero los hombres y las mujeres de Dios, jóvenes y señoritas, adolescentes, gente que conoce a Dios, debe aprender a darle el primer lugar a Dios ante todo y antes de todo.
¿Sí? Porque Jacob, en vez de ir a correr atrás o tras los brazos de su hijo, porque habían pasado 22 años, este hombre fue a Berseba a ofrecer sacrificios. ¿Sí? Yo no sé, pero imagínese que a usted le llega su familia que tiene 10 o 15 años que no ha visto. Y precisamente llega el día en que usted tiene que hacer algo para el Señor. Estoy un 99.9% seguro que usted le da el primer lugar a su familia y deja en los asuntos de Dios en segundo lugar. Porque esa es una realidad. Solo los hombres y las mujeres de Dios le dan a Dios el primer lugar ante todo y antes de todo. Cualquier otra persona que no es de Dios le da el segundo o tercer lugar a Dios. Pero los hombres y las mujeres de Dios le dan el primer lugar a Dios. ¿Sí? Y nótese cuando una persona no le da el primer lugar a Dios en su vida, no le da en ninguna área de su vida. Porque en el día no le da los primeros minutos de la mañana. A veces no le da un día a la semana a Dios. A veces no le da de sus finanzas a Dios. ¿Por qué? Porque dicen creer en Dios, pero no honran a Dios. El profeta dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hay mucha gente que honra a Dios de pura boca, pero con sus acciones demuestran que no honran a Dios. Y esa es una grande verdad. Por eso Dios, si usted es un hombre o una mujer de Dios, eres un joven, una señorita de Dios, Dios tiene que ser el primero en tu vida. ¿Sí? Esto es un desafío, porque solamente aquellos que han conocido a Dios pueden darle a Dios el primer lugar en su vida. Amén. Entonces, dice que él fue a ofrecer sacrificios, ¿verdad? Y cuando alguien busca a Dios, Dios se le revela. Amén. Nótese cómo Dios recompensa a los que le buscan. Dice que Jacob fue a Berseba, puso a Dios en primer lugar. Cuando alguien pone a Dios en primer lugar antes que todo, antes que la tentación, antes que el mundo, le da a Dios siempre el primer lugar, Dios lo va a recompensar. Porque toda acción produce una reacción. En el versículo 2 dice: y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. ¿Sí? Dice que después de que Jacob ofreció sacrificio, Dios le habló. Hay opiniones de personas que dicen que durante estos 22 años en los cuales José no estuvo en la vida de Jacob, Dios no le había hablado a Jacob. Jacob no había tenido motivo alguno para ofrecerle sacrificio a Dios. Así que cuando alguien no busca a Dios, Dios le puede hablar, pero cuando alguien busca a Dios, tenga por seguro que Dios le va a hablar. ¿Sí? Solo cuando buscamos a Dios es cuando hay una respuesta. Amén. Dice que se le apareció
Dios a Israel ¿en qué? En visiones de noche. Cuando dicen visiones de noche, es que como si de alguna manera hubiese visto a Dios en alguna forma y entendió que era Dios. Amén. Pero nótese que dice que le habló en visiones de noche. ¿Por qué no le habrá hablado de día? ¿Por qué será que no le habló en la tarde? ¿Por qué le habrá hablado en visiones de noche? Ahora, nótese que algunas cosas importantes en la vida de Jacob le ocurrieron de noche. Por ejemplo, en Génesis 28, no pierda Génesis 46. Génesis 28, versículo 11, versículo 10 y 11, dice: salió pues Jacob de Berseba y fue ¿a dónde? Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había ¿qué? Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. ¿Qué soñó? Una escalera que estaba ¿qué? Apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles que subían y descendían por ella. ¿Cuándo vio esa visión Jacob? De noche. Otro versículo, otro capítulo, Génesis 32, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado. Versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba. Fíjese que 2 acontecimientos importantes en la vida de Jacob ocurrieron en la noche. Ahora, la Biblia no pone nada solo por poner. Y mientras yo escribía, me recordó el Señor que la noche es un tiempo bien importante para hablar con Él. En la noche, cuando ya todos se fueron a dormir, debes de saber que si tú buscas a Dios, también en cualquier hora de la noche Él te puede hablar. El que le está buscando a Dios, Dios puede hablarte en la noche. Puede ser a las 10 de la noche, a las 11, pasando la medianoche, durante la madrugada. Pero cuando alguien busca a Dios, Dios le ha de hablar, ¿sí? Entonces la noche puede ser un buen tiempo para orar y para que Dios nos hable. Amén. Hay personas que no saben aprovechar el tiempo de la noche. Hay creyentes que en la noche tienen tiempo para estar con Dios, pero en vez de estar con Dios, están en las redes sociales, están viendo videos, están en cualquier otra cosa. Pudieran aprovechar la hora de la noche para hablar con Dios, para orar y para esperar que Dios les hable, porque en el día no tienen tiempo. Hay gente que dice: pastor, es que a mí no me da tiempo en el día para orar, pero tienes la noche. En la noche también puedes orar, pero muchas veces no queremos sacrificar el sueño. Y muchas veces ni siquiera nos dormimos temprano. Hay gente que se va acostando a las 12, 12 y media, 1 de la mañana, y no está haciendo nada de provecho para su vida espiritual. Amén. Pero en la noche es un buen tiempo para orar y es un buen tiempo para esperar que Dios te hable. Amén. Puedes ocupar el tiempo en la noche para estar a solas con Dios. ¿Sí? Sigamos en el versículo 2.
Dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. ¿Y qué respondió Jacob? Ahora, ¿por qué le habrá mencionado 2 veces su nombre? Porque 2 veces dice Jacob, Jacob. ¿Habrá alguna razón por la cual dijo su nombre 2 veces? ¿Piensa usted que habrá alguna razón por la cual Dios mencionó 2 veces el nombre de Jacob? Vamos a ir a una cita bíblica para despejar probablemente esa duda. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 3. Aleluya. 1 Samuel capítulo 3, ¿está ahí? Dice, el joven Samuel ministraba ¿a quién? En presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová ¿qué hizo? Y él respondió, versículo 5, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, ¿qué? Aún a Jehová, ni a la palabra de Jehová le había sido. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová ¿qué? Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. ¿Y qué dijo? Entonces Samuel dijo, ve cómo 2 veces menciona el nombre de Samuel. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual a Jacob le habló 2 veces y a Samuel le habló 2 veces? Porque en la vida o en el relato de Samuel vemos que Samuel pensó que le hablaba Elí. Significa que muchas veces Dios nos ha hablado a nosotros, pero a veces como no reconocemos su voz, no obedecemos. Por eso es que le dijo Jacob, Jacob. No sé si me entiende. Es muy probable que en la noche Dios te ha hablado, pero a veces no hemos notado que es su voz hablándonos y no hemos respondido al llamado de Dios porque pensamos que es nuestra imaginación, porque pensamos que perdimos el sueño por alguna razón, pero no hemos reconocido que ha sido Dios el que nos ha estado llamando. Por eso es que cuando en alguna noche, quizás a las 2 de la mañana, te despiertas y tú te aferras y te vuelves a dormir, y a las 2:30 te vuelves a despertar, es Dios el que te está hablando. Cuando te suceden 2
cosas en la noche o ocurren 2 veces en la noche que pierdes el sueño, es probable que sea la voz de Dios hablándote. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, te levantas y dices, son las 3 de la mañana, ay, tengo mucho sueño, te vuelves a dormir, pero te vuelves a levantar y son las 3:15 y 3:20. Mejor dobla tus rodillas y di como Jacob y como Samuel, heme aquí. Porque Dios tiene un mensaje para ti. ¿Me explico? Porque estamos hablando que cuando se busca a Dios y cuando honramos a Dios, Dios también nos responde. ¿Me explico? Como Jacob fue antes de ir con José. Nótese, antes de ir con José, fue a ofrecer sacrificio, mostrándole a Dios la importancia en su vida. Antes de correr a los brazos de José, fue a ofrecer sacrificio. Dios le habló en visiones de noche. Dios le mencionó 2 veces por su nombre y Dios le dio un mensaje personal a Jacob. Cuando alguien pone a Dios en primer lugar y lo honra antes que todo, Dios va a venir a donde esté ese hombre, esa mujer, y le va a llamar por su nombre y le va a dar un mensaje personal a ese hombre, a esa mujer que ha puesto a Dios en primer lugar en su vida. ¿Lo entiende? Cuando alguien pone a Dios en primer lugar, Dios va a venir y se va a encontrar con esa persona, con ese hombre, con esa mujer, con ese joven, con esa señorita. Y le va a dar un mensaje. ¿Qué le dijo Dios a Jacob? Versículo 3. Y le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Mire que ahí Dios le está revelando a Jacob, yo soy Dios, el Dios de tu padre Isaac. No otro Dios, el mismo Dios, porque Dios es Dios de pacto. Y le dijo, no tengas miedo de bajar a Egipto, porque yo haré de ti una gran nación. Jacob no se había movido porque quería saber si Dios estaba de acuerdo con que fuera a Egipto. ¿Me explico? Si usted ve entre líneas, más allá de lo que lee, entenderá que un hombre y una mujer que le da el primer lugar a Dios nunca se va a mover a hacer algo, al menos que escuche la voz de Dios diciéndole, yo estoy de acuerdo con lo que tú planeas hacer. El creyente fracasa porque no honra a Dios en su vida y en sus planes, en nada. Cuando no se honra a Dios, vienen las consecuencias de la deshonra. ¿Me explico? Como ese hombre, en vez de correr tras su hijo, corrió a Dios. Dios vino y le habló y le dijo, no tengas miedo de descender a Egipto. Yo soy el Dios, yo soy Dios, el Dios de tu padre, y yo haré de ti una gran nación. Dios le estaba revelando su plan para con Jacob. El versículo 4 nos revela algo más glorioso todavía. Dice, yo, ¿qué? Y yo también. Y la mano de José. Nota lo que ocurre cuando una persona le da la honra a Dios. Dios le dijo, yo descenderé contigo a Egipto. Yo no sé si usted lo entiende. Pero como este hombre le dio el primer lugar a Dios,
Le dijo, mira, no tengas miedo, porque yo voy a ir contigo. Él estaba diciendo, mi presencia, yo Dios, yo voy a ir contigo porque me has dado a mí el primer lugar. Antes de ir a correr y abrazar a tu hijo que después de 22 años no lo habías visto, veniste a mí a ofrecer sacrificio. Yo voy a ir contigo a Egipto. Cuando alguien le da a Dios el primer lugar y le dice, antes de hacer lo que habías planeado, como veniste a buscarme mi consejo, a ofrecer sacrificio, no te preocupes, lo que hagas prosperará porque yo estaré contigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Cuando a alguien le da a Dios el primer lugar, Dios le va a reconocer y lo va a honrar. Versículo 30 de 1 Samuel 2:30. ¿Alguien lo lee, por favor? Sí. Porque yo honraré, pero los que me desprecian. Ahora, ¿Dios miente? No. A la descendencia de Aarón le había dicho, ustedes serán siempre sacerdotes. Pero la deshonra de los hijos de Elí y de Elí ocasionó que Dios también los deshonrara a ellos. ¿Lo entiende? O sea, Dios no mintió. Si ellos hubieran honrado a Dios, Dios los hubiera honrado a ellos. Los creyentes hoy en día que no honran a Dios, no serán honrados por Dios. Porque dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquellos que desprecian a Dios, poniendo a Dios en segundo lugar, serán tenidos en poco. No serán considerados por Dios. Dios no peleará sus batallas. Dios no estará para ellos. Dios no los va a honrar. ¿Por qué? Porque están despreciando a Dios con sus acciones. ¿Sí? Por esa causa es que Jacob entendió que a Dios hay que darle el primer lugar ante todo, porque hay una recompensa. La recompensa fue que Dios le habló por su nombre y le dijo, no tengas miedo, porque yo iré contigo. Si usted quiere que le vaya bien en todo, denle a Dios el primer lugar ante todo. Si un joven, si una señorita quiere que le vaya bien en la vida, tiene que aprender a darle el primer lugar a Dios antes que todo y antes que todo. ¿Sí? ¿Por qué cree que hay gente que Dios no los está honrando? Porque le han dado a Dios el segundo lugar, están despreciando a Dios. Hay personas que han puesto, dice, es que no puedo hacer esto porque Dios sabe que tengo que ir a ver a un amigo, una amiga, un familiar, un trabajo. Están despreciando a Dios y van a tener las consecuencias de su desprecio. ¿Me explico? Pero aquellos que honran a Dios, Dios los va a levantar y los va a poner en alto. Por eso es que cuando uno lee que el mensaje que Dios le dio a Jacob es, yo iré contigo.
Yo pensé que iban a estar emocionados al igual que yo. Porque el que busca a Dios en primer lugar, lo que haga, Dios lo va a respaldar. ¿Sí? El que le da a Dios el primer lugar en su vida, Dios peleará sus batallas. Dios le bendecirá, Dios le hará prosperar. Pero todo aquel hombre o aquella mujer que deja en segundo lugar a Dios, dijo Dios, yo había dicho que ustedes, le dijo a Elí, andarían perpetuamente, pero nunca yo tal haga. Yo no hago eso, ¿por qué? Porque yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay gente que ahorita le está yendo bien, pero han dejado a Dios en segundo lugar. Tarde que temprano vendrán las consecuencias de despreciar a Dios, de poner a Dios en segundo lugar. Porque la palabra de Dios lo dice. No porque yo desee que les vaya mal, es porque la Biblia dice que el que desprecia a Dios será tenido en poco. No crea que yo soy el que desea que les vaya mal. Es la Biblia la que nos dice lo que ocurre cuando alguien desprecia a Dios. Es tenido en poco. Usted aprenda a honrar a Dios siempre, todos los días, en su casa, en su servicio, en todo. Dele a Dios el primer lugar. ¿Sí? Me maravilla esto de Jacob, porque 22 años habían pasado. Yo creo que Jacob se moría de ganas de ver a José, pero Jacob no se movió sin antes ir primero a Dios. ¿Sí? Cuando alguien le da a Dios el primer lugar en su vida, en su salud, en sus finanzas, Dios lo va a honrar. Hay gente que aún en su finanza le da a Dios el primer lugar. Cuando le llega su sueldo o algo, lo primero que hace es apartar la 10ª parte, porque dice, esto le pertenece a Dios, porque Dios me... Pero hay gente que no, hay gente que tiene y se olvida, y ya cuando se acuerda de que iba a sacar el diezmo, ya se lo gastó todo. Dice, ay, de veras que voy a sacar el diezmo, pero ya me lo gasté. Ay, que Dios me perdone. Pero vienen las consecuencias de menospreciar a Dios, porque la Biblia lo dice. Amén. Entonces podemos ver en esos primeros 7 versículos que Dios está ante todo. Entonces en el versículo 5 dice, y se levantó Jacob, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron ¿a dónde? Jacob, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia. ¿Cuándo fue que Jacob se fue a Egipto? Cuando habló con Dios y cuando Dios le dijo, yo voy contigo. No antes, sino ya después. Entonces ahora dijo, ahora sí, vámonos, porque Dios está conmigo. ¿Sí? Porque Dios va con nosotros. Ahora dijo, ahora sí es hora de irnos. Y entonces se fueron. Amén. Del versículo 8 hasta el versículo 27, ahí nos menciona los nombres de los hijos de Israel. Vamos a leerlos rapidito. Dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Hanoc, Falu, Hezrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín,
Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Zara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fuá, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Seret, Elón y Jalel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram. Y además su hija Dina. 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Hagi, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isuí, Beri y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Heber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Becuer, Asbel, Gera, Namán, Ejí, Ros, Mupín, Jupín y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Husim. Los hijos de Neftalí, Hasel, Cuni, Geser y Silén. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Hasta ahí. Fueron 70 sus hijos, sus nietos, pero fueron más personas porque no menciona a las mujeres de sus hijos. Mire que de esas 70 personas, cuando salieron de Egipto, se considera que salieron entre 2,5 millones de personas a 4 millones de personas. De esas 70 y más personas, Israel se multiplicó en Egipto a más de 2 millones de personas. No sé cuántos millones de personas viven en Ciudad de México, pero creo que viven como 2 millones de personas. Haga de cuenta que toda esa ciudad se convirtió en Israel. ¿Por qué? Porque la palabra de Jehová le ha dicho a Jacob: y yo haré de ti una gran nación. ¿Sí? Aleluya. Y del versículo 28 tenemos el que volvieron a encontrarse Jacob y Judá. Dice: y envió Jacob ¿a quién? Delante de sí, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de... Fíjense que tenemos aquí que Judá es enviado por su padre para darle un mensaje a José. Y poniendo atención, yo veo ahí el perdón de Jacob y de José. ¿Por qué? ¿Quién había dado la idea de que José fuera vendido? ¿Se acuerdan quién había dado la idea para que José fuera vendido? Judá. Entonces, ¿por qué Jacob no tomó a ninguno de sus otros hijos para enviar y darle el mensaje a José? ¿Tenía otros hijos, sí o no? ¿Por qué envió a Judá? Yo creo que lo envió para que Judá supiera que todo había quedado perdonado, que Jacob no tenía que reprocharle ni José a Judá, ni Jacob a Judá, ni José a Judá, porque pudo haber escogido a Rubén,
Pudo haber elegido a Simeón, a Dan, a Benjamín. ¿Pero por qué escogió a Judá? Porque Judá era el que había dado la idea. Y yo me imagino que para que Judá tuviera paz consigo mismo, fue el que le dijo a Jacob: mira, dile a tu hermano José que me alcance en la tierra de Gosén. Yo puedo ver ahí entre líneas que era como diciéndole Jacob a Judá: hijo, todo queda perdonado. Yo confío en ti, ve a darle este mensaje a José. Dice el versículo 29, y José, ¿qué hizo? Unció su carro y se manifestó a él y lloró sobre su cuello. Oh, yo me imagino esa escena, hermano. Porque cuando yo estuve viendo el mapa de donde estaba Jacob hasta donde estaba Gosén, era bastante, no sé cuántos cientos de kilómetros eran. Y Judá se adelantó. Jacob venía en camino y Jacob envió a Judá y le dijo: dice tu padre que te espera en Gosén. Y dice que José unció su carro, ya tenía su carruaje. Lo que hizo es que enganchó los caballos, se subió y le dio esos caballos a todo lo que daba. Yo creo que a la misma velocidad de los caballos latía el corazón de José. Entiende, 22 años. Yo no sé si usted no ha visto a alguien por muchos años, pero cuando lo vuelve a ver, su corazoncito todo, se acelera todo. Y entonces allá va José en el caballo. Y Jacob había vuelto a vivir. Y entonces llega el punto, se puede imaginar, solo cierre sus ojos e imagínense a José bajando del carro y su padre viejo corriendo para abrazarse, porque dice que se abrazaron y que José se le prendió del cuello y lloró largamente. Yo creo que eso es como un vislumbre de lo que puede ocurrir cuando nosotros veamos a Dios cara a cara. Cuando veamos al Señor Jesús. Hay un canto muy hermoso, si usted puede, escúchelo, del pastor Marcos Vidal, que se llama Cara a Cara. ¿Sí? Ese canto es muy hermoso porque habla de lo que probablemente puede ocurrir cuando le veamos cara a cara. Yo no sé qué usted va a hacer cuando vea al Señor Jesús y lo vea cara a cara. Pero a lo mejor yo haga como José con Jacob, solamente me le trepa a su cuello y llore. Y dice la Escritura que lloró largamente, 22 años. Jacob, viendo a su hijo ya un hombre, un gobernador, y aquel volver a ver a su padre después de 22 años. Y a veces no se necesita decir mucho cuando sucede algo así. A veces también nosotros igual tenemos que aprender a disfrutar de la presencia de Dios y llorar en su presencia. Sí. Y mire el versículo 30. Después de un rato, no sé cuánto tiempo hayan llorado, pero cuando hubo tiempo, Jacob dice en el verso 30, entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Cuando dice muera yo ahora, en el original dice en este mismo momento pudiera morir, porque he visto a mi hijo y sé que está vivo. Él dijo: puedo morir en este instante y moriré en perfecta paz.
Ahora, cuando yo leo esto, yo me pongo a pensar en todos esos padres o madres o esposos o esposas que les han arrebatado a un ser querido en un secuestro, en un robo. Ellos no viven una vida normal. Muchos de ellos quisieran saber a dónde están. Porque recuerde que a Jacob le habían dicho, tu hijo murió y alguna mala bestia los despedazó. Cuando tú sabes que algún familiar tuyo murió, dices, bueno, murió. Pero cuando no sabes si murió o no murió, no encuentran su cuerpo. Eso ha de ser lo más horrible para una persona. Vivir con esa incertidumbre. Cuando yo veo estas publicaciones en el Facebook de jóvenes desaparecidos, de señoritas, de niños, me duele también porque a veces me pongo en el lugar de esas personas. Y si un día se robaran a Santiago, yo a veces lo pienso en mi mente. Imagínense que me lo arrebaten y que yo no vuelva yo a saber nada de él. No sé si esté vivo o ya no. No sé si lo traten bien o no lo traten bien. No sé si tendré la esperanza de volverlo a ver o no. Yo me imagino que hay gente que se sienta y a lo mejor transcurre la vida, pero eso siempre está presente en su corazón, en su mente. Alguien dice, si me dicen que está muerto y me digan dónde está su cuerpo, tendré más paz que no saber en dónde está. Y por eso yo le invito a que si usted conoce a alguien que ha perdido, le robaron a un hijo, a una hija, ore por esa persona. Porque bendito Dios, usted tiene a sus hijos. Porque la mano poderosa de Jehová está con usted. Pero es triste. Y yo sí me pongo a pensar en esas personas, en el dolor que sienten cuando despiertan en las mañanas y no saben de su hijo o de su hija. Por eso Jacob dijo, ahora puedo morir en paz, porque sé que vives. ¿Por qué Jacob no estaba tranquilo? Porque ni siquiera había podido sepultar los huesos de José, porque ni siquiera el cuerpo le habían entregado, porque no estaba muerto. Así hay personas que ni siquiera tienen el cuerpo de sus familiares y dicen, por lo menos yo supiera dónde está el cuerpo, voy a buscarlo y lo sepulto y sé que está en un lugar y pero sé la verdad. Pero hay personas que no saben. Hay padres que van y todavía buscan a sus hijas perdidas. Hay esposas, esposos. ¿Sí? Esta gente que sale a marchar por sus hijos desaparecidos. A lo mejor a veces nosotros decimos, ay, esa gente, ¿para qué sale a marchar? Es que usted no sabe lo que se siente. Y no espere pasarlo. No juzgue a las personas, porque usted no sabe el dolor, porque usted no sabe lo que sienten. ¿Sí? Esas personas salen porque por lo menos quieren tocar la sensibilidad del corazón de alguien. Y si usted puede, ore cuando le llegue alguna notificación, inmediatamente diga al Señor que este niño, esta niña aparezca y aparezca bien, para que sus padres puedan tener paz.
¿Sí? Podemos hacer muchas cosas, pero lo que no podemos hacer es ser insensibles. Amén. Entonces, para ir concluyendo ya, termina este capítulo del versículo 31 al 34 con las instrucciones de José para sus hermanos. Y dice, y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón nos llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Con esas instrucciones concluye el capítulo 46, con las instrucciones de José a sus hermanos para que ellos puedan habitar en la tierra de Gosén, ¿sí? Y ahí es donde realmente moran. Pero este capítulo nos ha hablado de la esperanza. ¿Qué esperanza? 22 años después, Jacob y José se volvieron a encontrar. Y es que en Dios siempre habrá esperanza, ¿sí? Lo que parezca difícil e imposible que ocurra, no pierdas la esperanza si Dios está en el asunto. Amén. Este capítulo nos habla de esperanza, ¿sí? Jacob se volvió a reencontrar con José. También nos muestra la promesa de Dios cumpliéndose, ¿sí? Le dijo: yo haré de ti una gran nación. Y sobre todo y por encima de todo, la bendición de honrar a Dios y de poner a Dios antes que a todo y antes que a todos. Amén. Así que esta ha sido la palabra del día de hoy y espero sea de bendición para su vida. Amén. Dios es bueno.